En una ocasión, mientras el pueblo caminaba por el desierto, nos describe el libro de Números capítulo 21 cómo llegaron a causa del pecado de ellos, a causa de la incomodidad en el corazón de ellos en contra de Dios. Vemos cómo empezaron a llegar algunas serpientes ardientes, dice la Biblia. ¿Sí? Esas serpientes comenzaron a morder al pueblo y el pueblo comenzó a morir. El pueblo llegó delante de Moisés, quien era el dirigente del pueblo en medio del desierto, y les habló y le hablaron acerca de esta situación. Le dijeron a Moisés que ellos se arrepentían de haber pecado en contra de Dios. Lo que pasó en aquel momento es que Moisés hizo una serpiente de bronce, la cual levantó, y él habló y proclamó: todo aquel que mirare aquella serpiente levantada en aquel lugar podría ser sanado de las picaduras mortales de estas serpientes ardientes. Hola, soy el pastor Jorge Enríquez y te doy gracias por estar una vez más, una semana más en un grupo de conexión. En este día vamos a ver algunas de las cosas que Dios nos habla en el Evangelio de Juan acerca de lo que Dios hace por nosotros y a través de nosotros. El día de hoy vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 14 al 21. Déjame leerte una porción de este pasaje. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Cuando encontramos esto registrado en la Escritura, hace alusión a la historia que te platicaba hace un momento. Dice la Biblia en este pasaje que era necesario, así como la serpiente fue levantada en el desierto, dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos lleva a una pregunta a nosotros. ¿Realmente necesitábamos que Jesús fuera a la cruz del Calvario? ¿Que fuera levantado en una cruz para morir por nosotros? ¿Era necesario? Mira, era necesario, así como para el pueblo en medio del desierto era necesario salvarse de la muerte segura que representaban aquellas picaduras o mordeduras de serpiente, así de la misma manera el pecado viene y nos muerde. A todos nosotros nos da una mordida mortal. Esa mordida del pecado nos va conduciendo poco a poco al deterioro en todas las áreas de nuestra vida. Vamos siendo deteriorados a causa del pecado. ¿Cuántos no hemos visto y experimentado cómo el pecado nos lleva de pronto de una mentira a una más grande y a otra más? ¿Cuántos no hemos experimentado cómo el pecado va degenerando nuestra manera de pensar y la escala de valores que tenemos cada día comienza a ser sepultada por los valores que el mismo pecado va poniendo en nuestra vida? Si no hay alguien o si no hubiese alguien que detuviera esa parte o esa obra del pecado, sin dudas que nosotros terminaríamos muriendo. Y es por eso que Juan deja registradas estas palabras en este pasaje de la Escritura. Él nos habla y nos dice: es necesario, ¿sí? Jesús lo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, que Jesús fuera a la cruz por nosotros. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después vemos el versículo, uno de los más conocidos en la Biblia, es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Sí, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vuelve a decirnos la frase que dijo en el versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo importante, es algo necesario. Cuando nosotros leemos esta parte, nos habla acerca de cómo Dios, amando nuestra vida, amando nuestra persistencia dentro del camino de Él, Él viene y nos da todo lo necesario para que tú y yo pudiéramos caminar, para que tú y yo pudiéramos vivir, ¿sí?, a través de la vida de Jesús. Era necesario, pero es necesario que tú y yo creamos. Lo hemos visto en lecciones anteriores, que nosotros creamos
en aquel que fue levantado en una cruz, en una colina, hace casi 2000 años. Es necesario que tú y yo creamos, pero el creer del cual habla la Escritura es un creer activo, es un creer que nos lleva a la acción, ¿sí? Por esta razón, la Biblia habla en estos versículos que continúan y nos mencionan acerca de cómo nosotros debemos caminar como consecuencia de haber creído. Dice más adelante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. A veces tenemos esta idea de que Dios mandó a Jesús y que cuando Jesús vino para levantar una sentencia en contra de todos los que éramos pecadores. Pero sabes una cosa, dice la Escritura en este mismo pasaje que no fue por esa razón, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mediante Jesús, el mundo llega a conocer la salvación. Cuando Jesús es levantado, como fue levantada aquella serpiente, y miramos a los ojos de Jesús y volteamos a verle ahí en el madero, aquello que era la muerte de Jesús, y volteamos y creemos en Él y en su sacrificio, tenemos la capacidad de caminar. Ya hemos aprendido que eso se llama nuevo nacimiento, que el creer verdaderamente en el Señor nos lleva a caminar y a vivir de una manera diferente. Pero sabes, nos lleva también a preguntarnos por qué razón muchas personas no caminan conforme a lo que Jesús enseñó. ¿Por qué razón muchas veces nosotros volteamos y vemos? Porque dice un poquito más adelante, el versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sabes? Por increíble que parezca, muchas veces y muchas personas hemos abrazado más nuestro pecado que al Señor. Hasta el día en que verdaderamente nos encontramos con Él y creemos en Él, ese día soltamos aquel pecado. Pero sabes, es increíble cómo tanta gente prefiere abrazar el pecado. Y aún dentro de las iglesias, muchas personas no quieren acercarse más al Señor. No quieren ir más allá en su relación personal con Dios. ¿Por qué razón? Lo que dice este pasaje es porque amaron más las tinieblas. ¿Cómo alguien puede amar más las tinieblas? Porque sus obras son malas. Porque cuando nos acercamos a Jesús, nos enfrentamos con la santidad del Señor. Y entonces somos confrontados a abandonar aquel estilo de vida y a abrazar la vida de la luz que vino a esta tierra. Esa luz es Jesús. Esa luz es ese evangelio que Él vino a proclamar para nosotros, para nuestra redención, para nuestra salvación. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos saber que hay algo que nosotros necesitamos, ¿sabes? Pero quisiera dejarte yo en esta hora con estas preguntas. Quisiera que nos preguntáramos por un momento por qué las personas, aún estando en la iglesia, muchas veces no quieren una relación cercana con Jesús. ¿Por qué razón? ¿Sí? Esto quiero que sea una pregunta para que comiences a dialogar, porque verdaderamente muchas personas, aún dentro de la iglesia, evitan tener una relación muy cercana con Dios. Prefieren tener una relación de cada 8 días, ¿sí? Una relación donde no se exige mucho, ¿sí? ¿Por qué crees que esto pasa? ¿Por qué crees que muchas parejas del día de hoy deciden no casarse y no formalizar, ¿sí?, en esa relación de compromiso? Y dicen, no, preferimos algo simple y sencillamente de vivir juntos, ¿sí?, pero tener la posibilidad de acercarme solamente hasta donde yo quiera, ¿sí?, y en el momento que quiera abandonar. ¿Por qué crees que eso mismo pasa dentro de las congregaciones con personas que van a la iglesia y se resisten a ir más allá en su relación personal con Dios? ¿Qué dice mi manera de vivir acerca de lo que yo amo? ¿Sí? ¿Cómo tus actitudes, cómo tus acciones cotidianas hablan acerca de lo que tú estás abrazando con tu corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen? Una cosa es lo que mis labios dicen, pero otra cosa es lo que mis acciones dicen acerca de mis afectos. ¿Qué es verdaderamente lo que en mi vida se nota que yo amo? ¿Qué es aquello que mis acciones gritan
qué es lo que yo amo. Y finalmente, ¿de qué forma estoy poniendo en práctica cada una de las verdades que yo voy conociendo acerca de Jesús? ¿De qué manera lo llevo eso a una vida práctica, real, visible, palpable por otros más? ¿Sí? Estas preguntas tan simples, yo quisiera que pudieran platicarlas entre ustedes y llegar a conclusiones a la luz de este pasaje, a la luz de lo que aquí está escrito, que pudieran ustedes caminar y crecer en eso. Permíteme orar por ti en esta noche. Señor, te doy muchas gracias porque te hemos conocido, Dios. Muchas gracias porque hoy podemos acercarnos a ti con la confianza de que tú nos amas, Señor. Tú nos muestras que nos has amado con un amor eterno y que por esa razón, Señor, viniste a esta tierra. Permítenos, Señor, verte a ti, Señor, y crecer en nuestro caminar contigo, Dios. Que nuestro actuar sea congruente con nuestro hablar, Señor. Que nuestra fe sea una fe activa, Señor Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haber estado en esta hora, y ahora los dejo en su reunión para que puedan platicar acerca de estas cosas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Yo.